Siguiente imagen. El ADN de los chilenos es un libro que apareció en el 2017 y aquí tiene que ver, que aquí quiero mencionar un tema referente a la genealogía, ¿no? Cómo nos podemos afrontar a la genealogía y cómo podemos percibir esta presencia de diferentes grupos étnicos o raciales en la región. Según este libro del ADN de los chilenos en 2017, se puede percibir o se puede reconocer en términos genéticos, ¿no? Un 5% de africano, un 45% de indígena y un 50% de europeo, aproximadamente, ¿no? Esto cambia de región en región, de localidad en localidad, pero la medición se hizo, el promedio general, de la medición que se hizo entre Arica y Temuco, en Chile. Bien, aquí vemos un pequeño porcentaje de descendencia africana. Esto es máximo 5%, ¿no? Este más o menos va de un 3 al 5%. La presencia africana según el ADN de una muestra de chilenos de diferentes regiones. Siguiente imagen. Sin embargo, tenemos que pensar que la situación étnico-racial, biológica también de las poblaciones chilenas del día de hoy en estas regiones, no es exactamente igual a la que existía en el 1800. ¿Ya? Chile propició y estimuló la migración europea desde 1880 más o menos hasta 1940. Llegaron a una proporción muy alta de migrantes europeos, principalmente de españoles, de italianos, también de alemanes y de otras nacionalidades. También de personas de las zonas eslavas, Croacia, etc. Esto generó evidentemente un cambio en la genética de las personas, ¿no? Y también un cambio en el fenotipo de las personas chilenas. Por lo tanto, el escenario posible en 1800 no es el mismo escenario posible en el año 2017, ¿ya? Y ese escenario posible de 1800 tal vez pueda mantenerse más similar en espacios o localidades más apartadas de las grandes ciudades, mientras que en las grandes ciudades posiblemente la migración europea fue mucho más fuerte, ¿no? Siguiente imagen. Por lo tanto, según nuestra estimación, ¿no? Según los estudios que nosotros hemos hecho y también que han hecho otras personas respecto a la presencia de castas coloniales o la existencia de las castas coloniales y la presencia de personas de diferente origen durante el siglo XVII, XVIII y XIX, las estimaciones que se hacen a través de fuentes genealógicas, fuentes demográficas, podemos proponer que hacia 1800 Chile, y por lo tanto también la región de Coquimbo, poseía por lo menos un 15% de personas de origen africano, ¿no? O de un factor biológicamente relevante de africano, un 35% de europeo y un 50% indígena, ¿ya? Eso se podría haber manifestado tanto en el fenotipo de las personas como en la clasificación socio-racial que se hacía en la época, ¿ya? Por lo tanto, el elemento africano era mucho más relevante hacia el 1800 en Chile. En ese sentido, si pensamos, por ejemplo, una persona como yo, que nació en los años 80 del siglo XX, hacia el 1800 yo puedo contar con una cantidad, mi sexta generación hacia atrás, ¿no es cierto?, con una cantidad de 64 ancestros, que en ese momento, en el año 1800, se están casando y teniendo hijos, ¿ya? Esos 64 ancestros, que serían mis pentabuelos, ¿no?, que en términos matemáticos son 64, en términos reales pueden ser menos, ¿no? Pero en términos matemáticos son 64, podríamos hacer una estimación de que de esas personas que pertenecen a mi ancestría personal, por ejemplo, de esas personas hay 10 africanos en el año 1800 que se están casando y se están teniendo hijos, 22 europeos y 32 indígenas. Y si esto está ocurriendo en Chile, no quiere decir que estas personas se estén casando entre sí. Puede, y muy normalmente, estas personas de diferentes orígenes se estaban emparejando entre ellos en grupos diferentes, ¿no es cierto? Y muchas veces de ellos mismos ya estaban mezclados previamente. Por lo tanto, existe una diversidad étnica o racial muy presente y evidente en nuestra ancestría, en donde el elemento africano está presente. Es menor, evidentemente, que el elemento indígena y también que el europeo, pero está muy presente también, no está ausente, ¿ya? Siguiente imagen.
Desde esta perspectiva creo que es muy importante, y creemos como Afroquímica que es muy importante a partir de datos históricos poder reinventar la narración regional y nacional. La narración regional y nacional, así como quería Juan Egaña, ¿no? Fue una narración que relegó al tema de lo simplemente lo curioso o lo heroico en la época de la conquista a todo lo que tenía que ver con lo indígena y con lo africano, ¿no? Lo africano o lo indígena siempre es parte como de un mito, mientras que la nación chilena se constituye como una nación principalmente criolla y criolla hispánica. Por lo tanto, ese mito fundacional de una nación blanca, de una nación, por lo tanto, blanco igual civilizado, una nación que olvida sus orígenes en muchos casos, es una narración que deja de lado un componente muy importante de la historia, que por un lado es muy positivo porque son elementos culturales que participan de la conformación de lo que es chileno, pero por un lado también no da cuenta de las atrocidades y lo terrible que fue, por ejemplo, todo el proceso y todas las circunstancias que envolvieron el tráfico de esclavos que se expandió en toda América, incluido Chile. Por lo tanto, esconder esa verdad histórica, esconder todo lo que implicaba ser esclavo y ser esclavista y ese sistema, es también estar falseando de alguna manera o estar escondiendo esa historia y esa realidad. Y también es no dar cuenta de una forma mucho más compleja de exponer y contar cómo se conformó el pueblo de Chile, cómo se conformó la sociedad chilena, ¿no? Por lo tanto, creemos que es muy importante recurrir a los archivos, recomponer esta historia en la región, dar cuenta de la presencia de esclavos y de esclavizados y de esclavistas, y también de estas diferencias étnicas, porque muchas veces estos descendientes de esclavos lograron ser libres, gran cantidad de veces lograron ser libres por diferentes razones, y se mixturaron en espacios sociales muy diversos, ¿no? Por lo tanto, son parte también de la historia de Chile y de la región. Siguiente, y ya para terminar. Entonces, pensando en este sentido, ¿no? Las posibilidades de trabajar con fuentes genealógicas y otro tipo de fuentes para dar cuenta de la presencia de estos africanos y sus descendientes, ¿no? A través de estas mixturas que se llamaron castas en la época colonial. Creemos y creo que hay tres cosas que son muy importantes de resaltar. Primero, rastrear familias mestizas y especialmente afro-indomestizas, zambos, cholos y mulatos, ¿no? Que hemos visto un poquito en esta fuente. Creo que es muy importante resaltar y tratar de buscar esos espacios de mixtura, ¿no? Para poder también generar este nuevo relato mestizo. Luego también nos sirven todas estas fuentes para recomponer y dar a conocer las redes de la trata de esclavos y la presencia de esclavistas en la zona, cuyos apellidos fueron heredados por esclavos libres de origen afromestizo, ¿ya? Entonces, recomponer la trata de esclavos creo que también es otro punto muy importante que es preciso hacer. Y luego, generar un nuevo relato mestizo colonial y decimonónico, donde se integren social y culturalmente las personas de diversos orígenes en la región, ¿no? Y de ahí nuevamente podemos volver a la idea de alguna manera, ser o intentar ser un poco más honestos con lo que realmente nos constituye como sociedad, ¿no? Y que este elemento de las relaciones interétnicas, que puede ser, que es muy positivo por un lado, pero por otro lado también fue muchas veces violento porque estaba sustentado en muchos casos por instituciones como la esclavitud o la encomienda, hay que dar cuenta de esa presencia y de esas relaciones, ¿no? Y a partir de eso, fundar un nuevo relato mestizo. Bien, mi presentación ha terminado, es en lo que respecta a lo que quería proponer. Finalmente aquí en la última imagen tenemos cómo nos pueden contactar, ¿no? Instagram, Facebook, etc. Espero que haya quedado más o menos claro lo que quise exponer y bueno, y muchas gracias por la atención. Doy paso entonces a mis compañeros para que continúen con la actividad. Muchas gracias.